Vamos a ver este ejercicio. Vamos a ver este ejemplo. Ya es un ejercicio, ya serían dos dimensiones. Son tres cargas, como el enunciado lo manifiesta. Es un triángulo equilátero. En las esquinas están las cargas. Y nos pide que calculemos la fuerza total sobre la carga de 7 microcoulombs, que sería la carga que está en la parte superior, ¿verdad? Entonces ya maneja ángulos. Como es un triángulo equilátero, pues todos los lados son de 60 grados, ¿ok? Los ángulos internos. Entonces vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que hacer siempre en un ejercicio es hacer su diagrama cuando estamos hablando de la ley de Coulomb, ¿no? Entonces hay que hacer un diagrama de fuerzas para observar cómo es el comportamiento, ¿no? Entonces en este inciso nos piden con respecto al de 7 microcoulomb ir viendo qué interacción tiene, ¿no? Por ejemplo, esta de 7 microcoulombs es positiva y la 2 microcoulomb es positiva. Por lo tanto, esta carga, debido a la repulsión de las dos, iría hacia arriba, ¿no? Pero esta es una carga negativa, por lo tanto la carga positiva sería atraída hacia la carga negativa, sería repelida por la carga positiva. Entonces ese es el diagrama de interacción que vamos a tener. ¿Ok? El pivote pues va siendo la cara que nos están pidiendo. Por ejemplo, voy a hacer mi diagrama, ¿verdad? Y voy a observar cada uno de esos movimientos. Entonces, yo tengo que poner aquí un vector, ¿verdad? De repulsión de la de 7 microcoulombs por la de 2 microcoulomb, ¿ok? Perdón. Entonces yo tendría una fuerza, ¿verdad? Eh, para que esto sea más fácil la notación, vamos a ponerle nombres a las cargas, ¿no? Por ejemplo, esta sería mi carga 1, ¿sí? Esta sería mi carga 2 y esta sería mi carga 3, ¿sí? Q1, Q2, Q3 quiere decir que ahora el inciso es con respecto a Q1. Entonces aquí tendría la fuerza de Q1 debido a Q2, ¿sí? La que se mueve es la pivote, ¿no? Entonces, repelida por la de 2, va hacia arriba, por eso este vector. ¿Qué ángulo nosotros le pondríamos? Pues aquí se ve claramente, ¿no? Si este sería como este de aquí, y mi vector es la línea. Entonces, este sería de 60 grados. Tendría 60 grados, así como se viene, ¿no? Después vamos a poner el otro vector. El otro vector estaríamos trabajando, sería una tracción. Recuerden que la de 7 es como si estuviera aquí en este puntito de aquí, ¿no? ¿Hacia dónde se movería? Hacia abajo. Entonces yo tengo que poner un vector hacia abajo, ¿verdad? Que se llame FQ1, o sea, este es mi Q1, debido ahora a la Q3, ¿verdad? Ahora, los ángulos, siempre de repente no se observa ver bien. Sabemos que este ángulo de aquí es de 60 grados, ¿verdad? Igual como está pasando aquí, ¿no? Son 60 grados. Entonces, ¿cómo podemos observar eh, el ángulo, ¿no? Si yo quiero que sea este ángulo o este ángulo, ¿cuál es el valor? O sea, si no lo logro visualizar directamente, pues sería nada más de hacer las proyecciones correctas, ¿no? Para que se note mejor. Fíjense, este de aquí va bajando, que sería este que está aquí, ¿sí? Esto que está aquí. Quiere decir que si yo traslado este eje así, si se fijan, se genera una tipo Z, ¿no? Esa es esta Z que está aquí con respecto a esta y esta, ¿no? Yo estaría generando
algo así, ¿no? ¿Sí? Y así. Entonces yo ya tengo este ángulo que está aquí, de 60 grados. Por lo tanto, por lógica, en una Z, también vale 60. Por lo tanto, este pedacito es de 60 ángulos internos, alternos. Aquí entonces este vale 60 grados también. ¿Sí? Es para saber que estamos hablando del mismo ángulo, ¿no? Bueno, no es el único ángulo que yo podría agarrar. Entonces yo también podría agarrar el complementario, que sería 30 grados. Recuerden que entre los ángulos de todo el rectángulo me da 90, o sea, 60. Y esto de aquí me da 90, ¿no? Entonces este ángulo que hay aquí vale 30. Igual como pasa en la parte de abajo. El ángulo de aquí pues es 30. ¿Sí? O sea, aquí 60, para completar aquí, pues este vale 30, ¿verdad? Y todos así se van complementando, ¿va? Entonces yo ya tendría mis vectores con todos los ángulos eh, que utilice. De hecho, nada más necesitamos uno solo, ¿va? En este caso lo ponemos para que ustedes observen, ¿verdad? Que podemos tener, ya sea trabajar con los de 30, como trabajar con los de 60, o mezclarlos, pero lo ideal es que nada más se tenga con un solo ángulo tenemos, ¿no? En cada uno de los movimientos. ¿Ok? Entonces, ese sería nuestro paso, ¿no? Tener nuestro diagrama de fuerzas, ¿verdad? Y estaríamos también necesitando calcular las fuerzas, ¿no? Entonces, vamos a hacer ese procedimiento. Los, los, los distancias del triángulo son de 0.5, como son iguales, debe ser de 0.5 iguales para cada uno de ellos. Entonces vamos a calcular la ley de Coulomb para cada una de estas fuerzas. F, Q1, Q2, ¿verdad? Sería la constante K, 9 por 10 a la 9, Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Voy a poner el valor absoluto de lo que es la carga 1. La carga 1 dijimos que va a ser los 7 microcoulomb. El prefijo es a la menos 6. Trae la mu. ¿Sí? 7 microcoulomb. Vamos por la Q2. Es de 2 microcoulomb. 2 por 10 a la menos 6 coulomb. Entonces 7 y 2. ¿Vean? Estamos haciendo primero la de Q1, Q2. Y vamos a dividir entre la distancia de carga a carga. Y sabemos que es de 0.5, ¿no? Ahí viene el diagrama, ¿no? 0.5 metros. Y lo elevamos al cuadrado. Y esa sería nuestra eh, fuerza, ¿no? Vamos a calcularla. Sería 9 exponente a la 9 por 7 exponente a la menos 6 por 2 exponente a la menos 6. Igual, esa es la parte de arriba. Lo dividimos, paréntesis, 0.5. Bueno, aquí no hay tanto problema. Elevado al cuadrado y nos da esta opción, ¿verdad? 0.504 newtons. Podemos dejarlo en notación científica. No hay ningún problema. O sea que lo manejamos como no son muchos dígitos, pues nos da directamente este valor en newtons. O podríamos dejarlo en notación científica como 5.04. Podríamos ponerle para practicidad, como lo estoy recorriendo un lugar, sería un lugar a la derecha y es un dígito de cantidades prefijo menores, ¿no? Sería deci, por ejemplo, un decinewton, ¿sí? Que es a la menos 1, ¿sí? O podemos ponerle 5.04 por 10 a la menos 1. Cualquiera de esos valores no es un newton.
¿sí? No es para manejarlo, que podemos ponerlo de esas formas. Vamos a hacer la otra fuerza. Vean, sería la fuerza Q1 debido a Q3. 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Aquí sería el valor absoluto de la primera carga, sería Q1, sigue siendo de 7. 7 por 10 a la menos 6 Coulomb, ¿verdad? Que multiplica a Q3. Fíjense, Q3 tiene un valor de 4, ¿no? Negativo. Yo puedo ponerle, por respetar la regla, ¿no? Pero hay que saber que vamos a estar manejando el valor absoluto, ¿verdad? Aquí es un valor absoluto, el signo no va a entrar. De hecho, yo les recomiendo que cuando se haga la operación en la calculadora, ni se meta el signo, ¿no? Porque no van a confundirse. La distancia entre Q1 y Q3 es de 0.5, ¿no? Sigue siendo la misma. 0.5 metros, lo elevo al cuadrado. ¿Sí? Vamos a sacar las ecuaciones. 9 exponente a la 9 por 7 exponente a la menos 6 por 4 exponente a la menos 6 entre 0.5 al cuadrado. Ahí está. Me da un valor de 1.008. Entonces, 1.008 Newton. Como es numérico, pues no hay necesidad de expresarlo porque es la unidad. Ni modo que le ponga 1.008 por 10 a la 0, ¿va? En una notación científica. Sería lo más así. Y no tengo ni un prefijo porque es la unidad. Entonces, ya tenemos nuestras dos fuerzas. Ya tenemos nuestro diagrama de fuerzas, ¿verdad? Y en este caso, como es un sistema de dos dimensiones, vamos a entonces a utilizar un método de descomposición, ¿verdad? El más recomendable aquí es por componentes. Vamos a utilizar el método por componentes para hacer las sumatorias. Entonces, eso es lo que sigue. ¿Ok? Vamos a ir haciendo nuestro procedimiento para poder utilizar el método de descomposición. Entonces voy a volverlo a poner aquí. ¿Sí? O sea, tengo un vector, el FQ1, Q2, ¿verdad? Y voy a agarrar un ángulo, voy a agarrar el de 60, ¿verdad? Va a ser el vector de Q1, Q2, ¿verdad? Y voy a también agregar el otro. También voy a agarrar 60, el FQ1, Q3. ¿Sí? Ese es el que voy a trabajar. Entonces voy a empezar a descomponer, o sea, de aquí voy a descomponer. Recuerden que el método dice que por cada vector que tenga magnitud, dirección y sentido, o sea, que tenga ángulo, lo puedo descomponer en dos, ¿verdad? En dos partes, dos componentes, una en X y una Y en el cuadrante que lo esté encerrando, ¿ok? Entonces, para manera algo práctica, ¿verdad? El lado adyacente de este ángulo, del ángulo de 60, siempre va a ser coseno. El lado opuesto siempre va a ser seno. ¿Sí? Esa es como una regla, ¿no? ¿Y de dónde sale eso? Pues sale de un triángulo, ¿no? ¿Sí? Cuando yo tengo un ángulo, por ejemplo, el ángulo alfa, el cateto opuesto está hacia el enfrente, el cateto adyacente está girando, ¿no? Y aquí está nuestra famosa hipotenusa. En este caso, la hipotenusa siempre van a ser las fuerzas. Y los opuestos y adyacentes son los X y los Y. O sea, los componentes en X o los componentes en Y. El opuesto, en este caso, va a ir hacia ese sería hacia Y. Y el cateto adyacente sería hacia X. Pero tengan mucho cuidado. No necesariamente siempre el cateto opuesto va a ser Y. ¿Por qué? Porque imagínense que si yo lo giro, lo pongo hacia abajo, el mismo caso, ¿cuál es el cateto opuesto de alfa? Está ahora hacia abajo y el adyacente está girando. Entonces, ahora el cateto
opuesto va hacia X y ahora el cateto adyacente va hacia Y. Entonces, este es el triángulo que tenemos que estarnos imaginando para saber cuál es el seno y cuál es el coseno. Porque recuerden, el coseno de un ángulo, ¿verdad?, es cateto adyacente sobre hipotenusa. El seno de un ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿verdad? Y de aquí se hacen los despejes. ¿Por qué? Porque aquí el cateto adyacente sería la hipotenusa coseno del ángulo. Y el cateto opuesto sería la hipotenusa seno del ángulo. Estos que son aquí son las componentes. Depende de qué caso estés hablando, de X o Y, va siendo nuestra descomposición, ¿verdad? Por eso es que para no equivocarnos, simplemente observo el ángulo y el lado adyacente siempre es coseno. Y el lado opuesto siempre es seno. Vamos a hacerlo. Por ejemplo, aquí tengo yo mi ángulo de 60. Yo tengo X y Y. Por ejemplo, el lado adyacente está con respecto al eje de las X. Ese lado va a ser coseno. Y el lado opuesto, que es este que está aquí, que va siendo la traslación de este, va a ser el seno. Entonces, en este caso, para cuando yo descomponga mi vector, voy a poner un vector a la derecha en el eje de las X y le voy a llamar la componente F, Q1, Q2, ¿verdad?, coseno de 60. Trabajo con coseno porque ese lado que está con respecto a X es adyacente, ¿verdad? Y una vez que defino uno, el otro es lo contrario, ¿verdad? Entonces el otro componente va a estar hacia arriba porque es el lado que está enfrente y se llamaría F, Q1, Q2, seno de 60. Siempre cuando defino uno, el otro va a ser contrario. Ahora, ¿por qué seno? Porque es lado opuesto a 60. ¿Verdad? En este caso, como es nuestra primera vez, voy a ejemplificarlo como así. Este era mi 60 grados, ¿verdad? Este es X y este es Y. Y aquí está mi F, Q1, Q2. Entonces, ¿cómo calculo X? Pues sería el vector coseno de 60 porque este X es adyacente. Ahora, ¿cómo calculo Y? F, Q1, Q2, seno de 60. ¿Por qué? Porque Y es opuesto. Y es lo que estoy haciendo con estas dos componentes, ¿verdad? Ahora vámonos al otro vector, el vector que está abajo. Entonces, el lado donde es adyacente siempre es coseno. Entonces aquí se empalma otro vectorcito. Está empalmadito. Ese vector se va a llamar FQ1, Q3. Como es adyacente ese lado, en X, voy a ponerle coseno de 60 grados. Y el otro va hacia abajo. Mi otro vector lo estaría poniendo yo hacia abajo. Sería F, Q1, Q3, seno de 60. Porque es un lado opuesto, ¿sí? Voy a ejemplificar ahora con un diagrama, ¿no? Por ejemplo, aquí está hacia abajo y así. Este sería mi F, Q1, Q3. Este es mi ángulo de 60 grados. Este es X y este es Y. X es lado adyacente, es coseno, por eso es que le puse coseno. Y está opuesto al ángulo 60, es seno, por eso le puse seno, ¿verdad? Es la manera en la que podemos definir. Y ya tengo descompuesto, ¿verdad?, mis vectores, ¿no? Vamos bien. Entonces ya tendré yo esas componentes, ¿verdad? Vamos a, ahorita que estamos aquí, para no, como está muy ruidoso, voy a ponerlo de este, voy a hacer acercarla, ¿verdad? Ahí está, esa sería nuestra descomposición. Yo voy a copiarlas en una hoja, ¿verdad?, para que no haya ningún problema, para continuar ahorita, no se haga mucho. Yo por mientras las voy a copiar en limpio y ahorita continuamos, ¿no? Entonces voy a copiar las vectores de un cuadrante, F1, Q2, seno de 60, ¿verdad? Y voy a copiar el otro vector
sería F Q1, Q3, coseno de 60. Y hacia abajo, F Q1, Q3, seno de 60. Ok, ya lo copié. ¿Vean? Eso es lo único que necesitamos. Y los valores de las fuerzas, ¿no? Entonces vamos a hacer el cambio para iniciar. Y nos vamos a quedar aquí. Vamos a tener los valores de fuerzas cuando ahorita los utilicemos. ¿Ok? Entonces vamos a continuar. Ese es nuestro diagrama de fuerzas ya final. Nos dice el método que todas las componentes tienen que estar en un eje coordenado. Ahí ya vemos que como tenemos dos vectores con ángulos, tengo que tener dos por cada uno de los ángulos. Entonces tengo 4. Los dos y los dos. Y ahí por colores nos damos cuenta cuál es la componente que le pertenece a cada quien. El siguiente método es hacer sumatoria de fuerzas. ¿Sí? Entonces, siguiente paso, sumatoria de fuerzas en X. ¿Verdad? ¿Cuáles son los ángulos o los vectores, más bien dicho, que pertenecen en X? Entonces yo tengo X positivo y X negativo. En X positivo tengo 2, ¿verdad? Todos los que vayan hacia la derecha van a ser positivos. Y no importa cuál agarre primero, los rojos o los verdes, etcétera, ¿no? Mientras sean X, ¿no? Entonces en X nada más tengo Q1, Q2 coseno de 60 y Q1, Q3 coseno de 60. Y en otro X negativo no tengo nada. Es positivo para cada uno de ellos. Sería más F Q1, Q2, ¿verdad? Coseno de 60. O sea, esa sería la primera componente que es esta, positiva, ¿no? Después menos, vamos a ponerle menos, ahora la Q1, Q3. Q1, Q3, coseno de 60. Ahí está. Y no tengo nada en esta parte de aquí, ¿no? En X. Recuerden que estamos en X, ¿no? Entonces no tenemos nada. Recuerden que aquí es X menos X, Y menos Y, ¿ok? Entonces no tenemos nada, menos 0, y así le dejo. Y nada más hay que empezar a resolver esa operación, ¿no? Con los valores de fuerzas que tenemos aquí. Entonces tenemos que Q1, Q2 vale, puedo dejarlo con los decimales, 0.504 newton, ¿no? Entonces voy a multiplicar el valor de Q1, Q2, ¿sí? O sea, sería 0.504 newtons que multiplica al coseno de 60. Recuerden que es multiplicación, ¿no? Y es un al positivo, ¿no? ¿Ve? Ahí, de hecho, ahí estoy cometiendo un error, ¿no? Se me pasó. Este es positivo también. ¿Ok? Entonces, los dos son positivos porque no tengo negativos. Entonces, aquí este es positivo. ¿Sí? Entonces, aquí es más. ¿Ok? Q1, Q3 tendría un valor de 1.08. Entonces, 1.008 newtons. Coseno de 60 grados. Y esa es la operación que tenemos que realizar, ¿no? ¿Sí? En la calculadora se hace como lo demás, ¿no? Entonces, por ejemplo, estaríamos poniendo .504 .504 igual por el coseno de 60. Igual. ¿Verdad? Y le vamos a sumar, ¿verdad? Y si ustedes desean, podemos ponerlo hasta en paréntesis. 1.008 que multiplica al coseno de 60. Igual. Y ese es el resultado de esa operación. Punto 756 newton.
O sea, toda esta operación, la sumatoria de fuerza en X, tiene un valor de 0.756 newton. ¿Ve? Sería la sumatoria de fuerzas en X. ¿Ve? Sería este valor en X. ¿Ve? Vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en Y. ¿Ve? Aquí sí va a haber negativos, porque si se fijan, tengo uno hacia arriba y tengo uno hacia abajo. Los que van hacia abajo siempre son negativos, los que van hacia arriba siempre son positivos. Por lo tanto, vamos a ver, sería F Q1, Q2, seno de 60 como positivo. Y aquí sí va a ser negativo, ¿no? Menos, ¿verdad? Menos F Q1, Q3, seno de 60. ¿Verdad? Entonces, positivo porque va hacia arriba y negativo porque va hacia abajo. Aquí está. ¿Ok? Y esa sería nuestra operación a realizar. ¿Verdad? Siguen siendo las mismas fuerzas. Sería 0.504 newton seno de 60. Menos Q1, Q3, que sería 1.008 newton seno de 60. Y esa sería la operación que hay que realizar. ¿Ok? Vamos a ver. Sería 0.504 por el seno de 60. Igual, ¿verdad? Ese sería nada más el seno. Menos, pongo un paréntesis, 1.008 por el seno de 60. Cierro el paréntesis. Igual. Y nos da, pues lógico que nos tiene que dar un valor, en este caso negativo, ¿no? ¿Verdad? Y bueno, yo les diría que observen, como los dos tienen seno de 60 y seno de 60, pues el valor va en función de las fuerzas, ¿no? ¿Cuál de las dos es más grande? Una es de 0.5 y la otra es de 1 punto, por eso es que el resultado me da negativo. Y se respeta el signo, ¿no? Menos 0.436. Yo sí recomiendo meter más decimales, ¿no? Sí, o sea, métanle más decimales. 43, 64, 7, 6. ¿Verdad? Para que no haya problema, ¿no? En decimales, ¿no? Punto 436, 476. Eso sería en newtons. Puedo dejarlo en notación científica también, ¿verdad? 4.3647 exponente a la menos 1 y pues eso es lo que sería. Ahora, bueno, vamos a analizar ya tengo las dos sumatorias de x de y. Si hubiera un tercer eje, metería z. Nomás que hay que observar esto, fíjense. En función de los signos me sirven para algo, para definir hacia dónde está mi fuerza resultante. Por ejemplo, para acá es positivo y negativo en x, positivo y negativo en y. Vamos a ver. Aquí me dice que es positivo. Estoy aquí en x. En la sumatoria de fuerza en x me dice que es positivo el resultado. Y aquí está mi componente. ¿Verdad? Cuando me dice que en y es negativo, me voy acá hacia abajo. Entonces, la resultante tiene que ser un vector que está entre estas dos. Entonces, mi resultante va a estar aquí, entre estas dos. Aquí va a estar mi fuerza resultante. Entonces, en función de los signos, me va posicionando en qué cuadrante está mi fuerza resultante. Si me da más, en el primer cuadrante. Más, menos, me dan el segundo cuadrante. Menos, menos, tercer cuadrante. Y más, menos en el cuarto cuadrante. Entonces aquí estos signos que tengo yo aquí me están posicionando en qué cuadrante está mi fuerza resultante. Por lo tanto,
me dice que estoy en el cuarto cuadrante, según las características que me están dando ahí. ¿Ok? Entonces vamos a continuar. ¿Verdad? Y vamos a ver lo siguiente. ¿Cuál es más grande de las dos fuerzas? Pues creo que ya está muy claro. ¿Verdad? Tengo el vector de en X es más grande que el vector de Y. Entonces en X está más grande, entonces hay que dibujarlo de esa forma, ¿no? Entonces voy a poner primero aquí. Y voy a poner un vector a la derecha más grande que el de hacia abajo. Ahí está. Ese va a ser mi sumatoria de fuerzas en X. Y la sumatoria de fuerzas en Y que va hacia abajo la voy a poner más pequeña. Así, para que se note. ¿Verdad? Entonces traslado los vectores. Aquí está este. Aquí está este. Y donde se intersectan, ahí va a estar mi fuerza resultante. Entonces mi fuerza resultante va a ir aquí así. Aquí está mi fuerza resultante. Ahí está. Esa va a ser mi fuerza resultante. ¿Ok? Recuerden que estaba haciendo mi sumatoria de fuerzas en Y. ¿Ya? Y estaba haciendo mi sumatoria de fuerzas en X. ¿Ven? Y por Pitágoras podemos calcular la magnitud. O sea, mi fuerza resultante va a ser la sumatoria de fuerzas en X al cuadrado más la sumatoria de fuerzas en Y al cuadrado y su raíz, ¿no? ¿Ya? Ese va a ser nuestra fuerza. Y hay que hacerlo, ¿no? Vamos a hacerlo de una vez. Sí, va a ser la raíz de la sumatoria de fuerzas en X, o sea, 0.756 newton al cuadrado, más, ¿verdad?, la de Y. Pueden poner el signo, pero saben que con el cuadrado se les va ahí, ¿verdad?, al cuadrado. Y pues sería mi raíz. Fuerza resultante es igual. ¿Verdad? Entonces vamos a hacer esa operación. ¿Verdad? Entonces sería 0.756 al cuadrado igual más 0.43647 ¿verdad? 0.436476 al cuadrado igual, o sea, yo aquí lo que tengo es el resultado del cuadrado, ¿verdad? La suma de los cuadrados, ¿verdad? Ya nomás hay que aplicarle la raíz. Fíjense, yo le pongo raíz a la raíz a la anterior respuesta, ¿no? Y ya. Aquí va a estar, esta es la respuesta de la magnitud. Entonces aquí la fuerza resultante